Bajo la lluvia, un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente. Imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia, un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente. Imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación.
Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia. Un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente, imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia. Un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente, imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo,
se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia. Un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente. Imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia. Un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje.
A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente, imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia. Un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente, imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia. Un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación.
Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente, imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar. Bajo la lluvia. Un viaje de introspección y esperanza. En una tarde gris donde las nubes se desbordaban en un torrente de agua, una mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, observando cómo las gotas danzaban sobre el suelo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera liberando sus propias penas. Pero en medio de ese espectáculo natural, ella sentía una conexión profunda con cada gota que caía. Era un momento de reflexión, un espacio para la introspección. Mientras el sonido del agua llenaba el aire, su mente viajaba a través de los obstáculos que había enfrentado en su vida. Recordaba las dificultades que la habían hecho sentir pequeña, las veces que había dudado de su fuerza y su capacidad para seguir adelante. Sin embargo, en ese instante, rodeada por el murmullo de la lluvia, comenzó a entender que cada desafío era una oportunidad disfrazada. La lluvia, aunque a veces incómoda, también traía vida y renovación. Con cada gota que caía, ella se permitía sentir sus emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza. Sabía que al igual que la lluvia, las dificultades son temporales, la tormenta pasaría, y con ella, llegaría la calma. En su corazón, una chispa de optimismo comenzaba a brillar. Se dio cuenta de que la introspección y la meditación eran sus aliadas en este viaje. A través de la práctica de conocerse a sí misma, podía encontrar la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco y húmedo llenara sus pulmones. En ese momento de quietud, visualizó un futuro donde la luz del sol brillaba nuevamente, imaginó un camino despejado, lleno de oportunidades y momentos de alegría. La lluvia, que en un principio parecía un obstáculo, se transformó en un símbolo de purificación y renacimiento. Con cada pensamiento positivo, su confianza crecía. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La meditación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía escuchar su voz interior y recordar su propósito. La lluvia, con su suave murmullo, se convirtió en una melodía que la acompañaba en su viaje hacia la sanación. Finalmente, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos de sol asomaron entre las nubes, ella sonrió. Había aprendido que aunque hoy llueva, mañana siempre vendrá la calma. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, se levantó del umbral, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para brillar.